Estimado profesor, muy buenas tardes. En esta oportunidad me ha tocado exponer el tema que lleva por título Normas APA, séptima edición. Los integrantes de mi grupo son Nicolás Guerra Harrison, Joel Ferrer Chávez, Lourdes Zapaza Guamaní, quien les habla Gustavo Alfaro Fierro y Deina López Ramírez. Empezamos con la exposición. En la introducción a la norma APA tenemos lo siguiente. Antes de entrar al tema en cuestión, tenemos que hablar un poco sobre qué es exactamente el formato APA. Este es un formato estandarizado para la citación de fuentes y referencias bibliográficas que en común a muchas revistas académicas de disciplina de gestión y negocios. En otras palabras, el formato APA sirve de gran ayuda para realizar un trabajo prolijo y organizado, permitiendo que el lector haga foco en las ideas que quiere transmitir, ya que de esa manera el formato desconocido no lo distraerá. Normas APA sobre citas bibliográficas. De acuerdo a la norma APA, las citas constan de 3 elementos fundamentales: los apellidos del autor o autores, el año en que se publicó la fuente, la página o ubicación de información. Como bien se muestra en el texto, paso a paso, los apellidos, el año, las referencias del autor, frases textuales, entre comillas, página. Asegurarse de que la ortografía de los nombres de los autores y las fechas de publicación en las entradas de la lista de referencia coincidan con las citas correspondientes en el texto, como lo muestra en el ejemplo. Citar solo trabajos que se han leído e ideas que han incorporado en la investigación o trabajo escrito. Los lectores pueden encontrar una larga serie de citas difíciles de entender, especialmente si se están utilizando tecnología asistida, como un lector de pantalla. Por lo tanto, incluir solo las citas necesarias para respaldar el punto inmediato. Citar fuentes primarias cuando sea posible y citar fuentes secundarias con moderación. Citar fuentes para documentar todos los hechos y cifrar y mencionar que no son los conocimientos comunes. Para citar una parte específica de una fuente, proporcionar una cita de autor, fecha para el trabajo, más información sobre la parte específica. Modelos de citas en forma APA. Tenemos que es la cita corta narrativa, que el nombre del autor va adelante del texto y termina con la fecha de publicación y la página. Cita directa corta, parentética, que el nombre del autor y el año de publicación y la página van al final. Modelos de citas en forma APA. También existe citas directas en bloque, narrativa, que va el nombre del autor va al final, con el año y la página. Así sucesivamente la cita directa en bloque, parentética, cita indirecta narrativa, cita indirecta parentética. Comunicaciones personales. Aquí podemos encontrar los trabajos que no se podrán ser consultados. Se encuentran los correos electrónicos, mensajes de texto, conversaciones telefónicas, cartas, materiales no grabados, tradiciones orales de pueblos indígenas, etc. Entre ellos están citaciones parentéticas y citaciones narrativas. Citaciones según el número de autor. Se está mencionando el tipo de cita. Primera cita en el texto, formato básico. Citas adicionales en el texto con formato básico. Primera cita en el texto con formato en paréntesis. Citas adicionales en el texto con formato en paréntesis. Normas APA sobre referencias bibliográficas. ¿Qué se debe incluir en la lista de referencia? Cada fuente que haya sido citada en cualquier parte del documento debe aparecer en la lista. En caso no haya sido agregada, se puede incluir en la biografía. Si
Si el caso persiste y no ha sido agregada, se considera como plagio. Formato. La lista de referencias que debe iniciar en una nueva página separada del texto, el título de esta página debe ser referencias y debe estar centrado en la parte superior de la página. La palabra referencias debe ir en negrita, no subraye, no use comillas para el título. Todo el texto debe estar a doble espacio, al igual que el resto de tu ensayo. Además, cada entrada en su lista de referencia debe tener una sangría francesa a media pulgada, 1.27 centímetros del margen izquierdo. Elementos de una referencia. En las referencias hay 4 elementos, los cuales irán en el orden que se explique a continuación. Está el autor, fecha de publicación, título del trabajo y fuente. Referencias con información incompleta. En la mayoría de los casos no se podrá encontrar la información completa. Para ello hay formas en cómo citar las referencias, las cuales serán explicadas a continuación. En caso de que falte información del autor, se reemplaza el título por el autor y luego se coloca la fecha y fuente. En caso de que falte la fecha, la referencia se realiza de forma normal, solo se reemplaza el SF por la fecha. En caso de que falte el título, la referencia se realiza de forma normal, solo se reemplaza el título por la descripción del mismo en corchetes. En caso falte el autor y fecha, se reemplaza el título por el autor. Se coloca el S y F y la fuente. En caso falte el autor y título, se realiza la descripción del título en corchetes en lugar del autor. Se coloca la fecha y la fuente. En caso falte fecha y título, se coloca el autor y el SF, la descripción entre corchetes y finalmente la fuente. En caso falte autor, fecha y título, se coloca la descripción entre corchetes, el SF y finalmente la fuente. En caso falte la fuente, no se colocará en las referencias, ya que el lector no podrá recuperarla. En caso de los autores anónimos, se colocará anónimo si el autor lo firmó de dicha forma. Orden en lista de referencias. En la lista debe estar en orden alfabético, según el primer apellido del autor y seguido de sus iniciales. Referencias con más de un autor. De acuerdo a las nuevas actualizaciones de la norma APA séptima edición, nos permite hablar de hasta 20 autores en una misma referencia, en comparación con la edición anterior que solo permitía hasta 7 autores. Para este caso, se nombra a los autores primero por el apellido y seguido por su nombre. Si hay más de 20 autores, se procede a enumerar hasta el 19 y luego colocar puntos suspensivos del último autor. ¿Cuándo incluir número de páginas en las referencias? Se incluye los números de páginas de acuerdo a la fuente que se está citando en el texto, como por ejemplo las revistas, periódicos, libros, entre otros. Modelos de referencias del formato APA. Tenemos lo que son publicaciones periódicas, nos brinda información más actualizada y concreta en cualquier tema, en la cual menciona que el autor o editor, fecha, título y fuente. Artículos científicos, tenemos que tener en cuenta los autores, título, nombre de revista, lo cual tiene que estar en cursiva, el volumen, número y página. Artículos con DOI, Digital of Identifier. El DOI es un código que algunos artículos encontrados en la web tiene esta edición, ya que no será necesaria
que esté en las referencias. Con un autor se mantiene igual con el DOI, con más de un autor, o artículos con más de 20 autores, como se ve ahí en la diapositiva. Auditoría grupal o individual combinada. Artículos de revista impreso, artículos de revista online, artículos de periódicos impresos con autor, artículos de periódicos impresos sin autor, artículos de periódicos online, libros o obras de referencia que menciona al autor o editor, fecha, título y fuente. Libro en versión impresa, libro en versión electrónica, libro en línea, libro en DOI, audiolibro. Algunas formas de citar en un libro. En un libro en línea, como va el apellido del autor, el año, el nombre del libro y así sucesivamente. Con editor, capítulo del libro, enciclopedia, diccionario, informe y literatura gris. También menciona lo que es el autor, segundo va la fecha, tercero el título y por último la fuente. Informes de agencias gubernamentales u otra organización. Literatura gris, becas, comunicación de prensa, tesis publicada, que también como primer parte va el autor, la fecha, el título y seguido de la fuente. Conferencias y presentaciones, ponencias, seguido de la fecha, el título y por último la fuente. Manuscrito en preparaciones de editorial, software, aplicaciones y dispositivos. Software, aplicación móvil, medios audiovisuales, que también va del autor, la fecha, el título y la fuente. Películas, episodios de una serie, videos de YouTube, obra de arte, mapas, diapositivas, episodios de podcast, canción, medios en línea, que también va referido al autor, fecha, título y fuente. Publicaciones en redes sociales, publicaciones concretas, página o perfil, medios en línea, que también va desde el autor, fecha, título y fuente. Página web, noticias y similares. Referencias legales, ley, sentencias y casi ya llegamos a lo que significa las conclusiones. Las conclusiones vienen a ser la parte final de un trabajo donde el autor trata de explicar las ideas más importantes que se han ido recabando durante la investigación. Al colocar las conclusiones, existen ciertas independencias en donde uno puede escribir ciertas observaciones, ya sea de forma personal o evaluada. Las conclusiones no son obligatorias, ya que el autor considera que la persona que lea la investigación lo puede deducir por sí mismo. Algunos autores evitan colocar las conclusiones, ya que al finalizar de cada apartado coloca un breve resumen de todo lo expuesto. No debemos agregar ningún tipo de información que no haya sido mencionado. Conclusiones verdaderas. Este tipo de conclusiones se da una vez que ya hay una solución previa al problema que se ha investigado. Esto normalmente suele ser las verdaderas conclusiones finales del texto. Como por ejemplo, si hacemos una investigación respecto a la inseguridad ciudadana, una conclusión sería que debería mejorar la infraestructura de las cárceles para así evitar que los presos se escapen o también capacitar a las policías. Conclusiones y citas célebres. Tiene relación con el tema que estamos investigando y lo que expresamos usando las citas. Como por ejemplo, si hablamos sobre la situación en la que nos encontramos actualmente, según Marriott Kurt dice que no hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos.
Conclusiones predictiva. Esto se da pensando en situaciones futuras, pero en base a la actualidad en la que nos encontramos. Como por ejemplo, si elaboramos un ensayo sobre la evolución del teléfono, como conclusión podríamos decir que el móvil ha permitido que nos comuniquemos con amigos o familiares que se encuentran a larga distancia. Pantallas más nítidas, con el tiempo se lograrán crear smartphones con pantallas flexibles. Conclusiones personales. Estas conclusiones se dan en base a las experiencias del autor. No necesariamente tienen que ser en base a su opinión, pero sí tiene que ser comprobada. Como por ejemplo, en la actualidad, en plena pandemia, no sería muy factible ni rentable realizar emprendimientos como la venta de mascarillas, faciales, gel, debido a la alta demanda y competencia en el rubro. Así como también no es conveniente emprender en el campo de lo que es las vestimentas escolares, calzados, debido a la escasez de demanda que se origina en estos días. Recomendaciones. Para realizar las recomendaciones debemos tener en cuenta a quién queremos que vaya dirigido, ya sea personas, empresas, y observar si están dispuestas a conocerlas y a tomarlas en cuenta. Cuando indagamos sobre la investigación, obtenemos conocimientos que nos sirven para encontrar una solución viable ante el problema. Debemos ser claros en lo que queremos expresar para que nuestras ideas no resulten vacías. Puede ir ligado a las conclusiones en un solo título. Esto se da en base a la experiencia y el conocimiento previo. Recomendaciones aplicadas son aquellas que se caracterizan por ser recomendaciones demostradas con la finalidad de obtener resultados óptimos al momento de realizar la actividad. Recomendaciones académicas es la que nos enseña acerca de incluir cada vez la tecnología en los procesos de obtención de datos para conseguir resultados más precisos. Al finalizar la investigación, te diriges a los lectores y le comentas sobre la importancia de seguir investigando sobre el tema. Recomendaciones políticas. Se recomiendan para tomar acciones de gestión de índole público-privada, con la finalidad de mejorar inconvenientes encontrados en la investigación. Resultados obtenidos en relación con los objetivos propuestos. Los objetivos son los orientadores de un trabajo de investigación, ya que permiten tener una visión clara sobre el alcance del trabajo. Es decir, hasta donde se quiere llegar, toda la investigación requiere de la formulación de objetivos, puesto que sin ellos no podemos realizar las indagaciones que requiere el estudio que el investigador se ha planteado. En los objetivos de una investigación se debe estar expresado de una forma clara y precisa. El propósito de ello permitirá evaluar los logros del trabajo. Las características que posee el objetivo de investigación indican los conceptos que serán estudiados, precisan las variables o dimensiones que serán medidas, señalan los resultados que se esperan, definen los límites o alcances de la investigación, se redactan comenzando con un verbo infinitivo y deben ser posibles de lograr. Una investigación requiere de dos niveles de objetivos. El específico, que debe estar relacionado con los problemas derivados, si lo hubiera, o constituir aspectos parciales del objetivo general. Estos indican con precisión los conceptos, variables o dimensiones que serán objetos de estudio. En general, es aquel que expresa el fin concreto de la investigación en la relación directa con la formulación del problema. Se formularán tantos objetivos generales como el investigador considere necesario, atendiendo a las necesidades de las investigaciones y a los resultados que se aspire a lograr. Entre las bibliografías hemos tomado a los autores Moreno y Castillo, con fecha 2019, que el libro de Norma APA, séptima edición, Universal Central.
La autora Arecibo, con año 2020, con su libro Guía Breve de la Redacción, con el Manual del Estilo APA, American Psychology Association, séptima edición, doctoral de CIRTEM, Universidad Interamericana de Puerto Rico, y a Sánchez R. 2020, 24 de enero, referencia APA, séptima edición, Tatiana Zamora Badilla, 2019, con norma APA, séptima edición, Aorna Aristedes, 2012, con su libro 7 pasos para una tesis exitosa, Universidad San Martín de Porres. Leo A. 2015, guía con el libro de guía de la elaboración, corrección y asesoramiento de trabajos de investigación, República Bolivariana y de Venezuela, Ministerio de Poder Popular. Con eso concluyo mi exposición. Muchas gracias, estimado profesor, y por la paciencia brindada hacia mi persona.